muy amable. No, está bien, de nada. Ahora sí, continuemos. Saben que un ángulo en realidad es un cacho de plano, o sea, el ángulo sería todo esto, ¿no? Lo medimos de esta manera, o sea, tenemos un sentido de giro positivo. El ángulo crece en sentido antihorario, decrece en sentido horario. O sea que si acá vale cero, yo acá acabo de representar geométricamente un ángulo que es positivo. Si quería un ángulo negativo, lo giro para el lado contrario. Y ahí tendríamos un ángulo de, por ejemplo, menos 45 grados. Bueno, sigamos hasta acá. Va bien. Dice, por último, vamos a elegir un punto cualquiera, x, y, que no sea el origen, sobre el lado L2 del ángulo alfa. Por ejemplo, voy a elegir este punto que está acá. Puedes elegir cualquiera. Listo, elijo este. Este es el punto XY, que no es el 00. Ese punto tiene sus correspondientes coordenadas, como todo punto en el plano, y sus correspondientes coordenadas son la X y la Y. En este caso, la X resultó ser un número negativo, porque justo elegí un ángulo que cayó en el segundo cuadrante, y la coordenada Y resultó ser positiva. Pero eso puede cambiar, depende donde vos dibujes el ángulo, depende la apertura que le des al ángulo alfa. La distancia entre el XY y el 00, esta distancia, que la voy a llamar D, no es cero. ¿Por qué? Porque estamos obligados a elegir un punto XY que no sea el origen. Sabemos, por lo que charlamos en la clase pasada, que para que la distancia entre dos cosas te dé cero, forzosamente esas dos cosas tienen que ser la misma. Tenés que estar midiendo entre una cosa y sí misma. Si el XY no es el 00, significa que la distancia 0 no va a ser. Puede ser chiquita, grande o mediana, pero no es 0. Habiendo dicho todo esto, se define al seno del ángulo alfa como el cociente entre la coordenada y del punto y la distancia d. Está acá. Por otro lado, definimos coseno del ángulo alfa al cociente entre la coordenada x de ese punto y, y la distancia d. Y a partir de la función seno y coseno, uno puede definir una tercera función, que es el cociente de ambas, que la llamamos tangente de alfa, que es el seno dividido el coseno. Si haces esta división dividido esta división, se te van a cancelar la letra D y te va a quedar I sobre X. Estas son las tres funciones trigonométricas básicas que estamos empezando a pensar. La verdad que es difícil ser exagerado con la importancia que tienen la función seno y coseno. No solo dentro de la matemática misma, sino en el tema de las aplicaciones, ¿no? Están, digamos, dando vuelta en todo sentido. Pero tratemos ahora de entender una forma de definirlas. Hasta ahora es una definición pura y exclusivamente geométrica y tiene que ver con un ángulo alfa que está fijo, elegiste un punto, resulta que el seno de ese ángulo es un cociente entre la coordenada y del punto y la distancia que separa el punto del origen, y el coseno de ese mismo ángulo es la coordenada x del punto. Bien, primer pregunta que cualquier persona se tendría que hacer es, este valor, el seno de alfa, ¿depende solo de alfa? Porque vos me decís que elija un punto XY cualquiera. O sea que varias personas no tienen por qué elegir el mismo punto. ¿Y por qué puntos distintos sobre esta recta
van a dar el mismo valor de seno y de coseno. Eso se responde simplemente por semejanza de triángulos. Es decir, si vos elegís otro punto, pero sobre la misma recta, por ejemplo, una persona elige este punto que está acá, que tiene su coordenada I1 y su coordenada X1, claramente la coordenada I1 es más grande que la coordenada I. O sea que la coordenada cambió porque vos cambiaste el punto. Obviamente, este es el punto X1 y 1. Pero también es cierto que cambió la distancia del punto al origen. Ahora la nueva distancia también es más grande, porque la distancia ahora es esta que la voy a llamar D1. Entonces, por semejanza de triángulos, o sea, triángulos que son iguales excepto el tamaño, por ejemplo, el triángulo este es exactamente igual al triángulo este, lo único que este es más chiquitito. Lo mismo pasaría con este triángulo y este triángulo. Bueno, como ya verán, esas son cosas que, como ya recordarán, quise decir, esas son todas cuestiones que vimos en la escuela o alguna vez vimos. Entonces, sabemos que los lados correspondientes de un par de triángulos semejantes guardan proporción, es decir, si un lado es el doble del otro, lo mismo va a pasar con todos los otros lados. Este lado va a ser el doble de este y este lado va a ser el doble de este. Por lo tanto, entonces, por semejanza de triángulos, obtenemos que la división entre I1 y su correspondiente distancia d sub 1 es cierto que es cierto que es más grande, pero en proporción no cambia el número del cociente entre I, que es este más chico, y la distancia d. Por lo tanto, el seno de alfa no depende del punto, sino del ángulo. Una vez que elegiste el ángulo, el punto puede ser cualquiera, el cociente definido así siempre te va a dar el mismo valor. Por eso es costumbre, una vez que uno se da cuenta de esto, es costumbre tomar por comodidad distancia 1. Porque si vos elegís, ya que podés elegir la distancia como se te canta, podés elegir un punto tan alejado como quieras del origen, entonces la distancia que justo es una unidad, es una distancia cómoda para trabajar, porque directamente el seno y el coseno se convierten en directamente las coordenadas del punto. Vamos a poner acá como observación, no sé si está puesto ahí, lo vamos a poner ahora. Entonces vamos a poner observación, ¿no? Si elijo al punto xy tal que la distancia vale 1, entonces directamente el seno del ángulo es la y la coordenada y del punto, ¿no? Y el coseno del ángulo es x. Ya está. Esto es como observación, ¿no? Pero claro, antes de haber hecho esta observación, tuvimos que más o menos investigar que el valor del seno y del coseno no dependían del punto, sino simplemente, o sea, no dependían de la distancia, sino simplemente de la apertura. Ya con esta definición así que dimos, podemos establecer un par de cosas. Por ejemplo, podemos probar que el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo no pueden escaparse de estos valores. Dicho de otra manera, están acotados. O sea, el seno de un ángulo está entre menos 1 y 1 y el coseno del ángulo siempre está entre menos 1 y 1. A ver cómo lo podemos pensar, a ver cómo lo podemos probar eso. A partir de las poquitas cosas que vimos, simplemente la definición. Bueno, primero recordemos que si vos tenés acá al 0, 0 y acá tenés a un punto xy, ¿no? Y acá tenés a la distancia d,
¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos en el plano? Nosotros estuvimos charlando sobre distancia, pero calculamos distancia arriba de un eje y fue el valor absoluto directamente, como vimos la clase pasada. Acá estamos hablando de la distancia en dos dimensiones, o sea, entre dos puntos que tienen dos coordenadas. Creo que todos habremos visto que la distancia entre estos dos va a ser la resta componente a componente elevada al cuadrado sumada y sacada a la raíz cuadrada, que es el teorema de Pitágoras, digamos, dicho de otra forma. Al x le resto 0 y elevo al cuadrado. A la y le resto 0, porque es el 0, 0, ¿no? Si es otro número, le pones el otro número, elevas al cuadrado y a eso le sacás la raíz. Significa que la distancia esta, la distancia entre el punto que vos elegiste y el origen, es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Esta es la distancia. Por lo tanto, podríamos pensar entonces en lo siguiente. A ver, la distancia, acá ya vemos que esto siempre es mayor que 0. Es mayor que 0 porque vos no podés elegir el 0, 0. O sea que este número siempre te va a dar algo positivo. Lo digo una vez más. Entonces, por ejemplo, a ver, el seno de alfa. El seno de alfa dijimos que era, ay mamá, x, no, y dividido la distancia d. Pero ahora la distancia, que la pudimos escribir así, podemos entonces reescribir a la función o al valor seno de x como la y dividido la raíz cuadrada de estos dos al cuadrado. Podríamos pensar ahora sobre esta fórmula si me puede tirar valores que estén fuera de este rango, entre menos 1 y 1. A ver, pensemos lo siguiente, mirá. Pensemos, a ver, lo siguiente. Estamos de acuerdo de que y al cuadrado, es menor o igual que y al cuadrado más x al cuadrado. Yo creo que esto no lo puede negar nadie. Yo creo que es una desigualdad que es evidente en sí misma. Si hay alguno o alguna que tiene alguna duda de esto, podría quejarse ahora. Y si hay alguien que quiere explicar por qué, también podría explicarlo ahora. Simplemente ver que algo que está al cuadrado nunca es negativo. Yo acá, a este que está al cuadrado, que es el mismo que está acá, le estoy sumando algo que está al cuadrado, por lo tanto le estoy agregando algo que como poco es 0, pero si no es 0 es algo positivo, así que esta suma es mayor o igual que esta, me parece que es evidente, ¿no? ¿O no? ¿No es evidente? Bueno, sí, es evidente. Ahora, voy a dividir todo por x cuadrado más y al cuadrado. Con lo cual, si en una desigualdad divido todo por un número positivo, esto es positivo, la desigualdad no cambia, y fíjate lo que te queda, más y al cuadrado, te queda un 1. ¿Eh? Por lo tanto, acabamos de ver que y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Saco raíz cuadrada en los dos lados y fíjate que nos queda que la raíz cuadrada de y al cuadrado sobre x cuadrado más 1 más y al cuadrado es menor o igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Fíjense que cuando distribuyo la raíz cuadrada me va a quedar arriba el valor absoluto de y abajo me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Acá simplemente distribuí la raíz. Menor o igual a 1. Y mirá qué loco, ¿no? El valor absoluto de y dividido esto es menor o igual a 1. Esto, lo vimos la clase pasada, es lo mismo que decir que y dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, si en valor absoluto es menor o igual a 1, significa que tiene que estar entre menos 1 y 1. Y ahí ya
lo acabamos de probar. El seno de alfa tiene que estar sí o sí entre menos 1 y 1. Lo mismo podríamos haber hecho con el coseno. Si alguno pregunta, ¿y todo esto para qué lo hiciste? Ah, qué sé yo, no sé. Para mostrar por qué a partir de ya las poquitas definiciones que dimos, que tienen que ver con un punto, sus coordenadas y la distancia, ya podemos establecer que la función seno tiene que estar acotada. La función seno puede tomar valores solamente encerrados entre menos 1 y 1. La función coseno también. Vamos a una más fácil todavía de ver, que es la observación esta, mirá. Esta es la identidad trigonométrica más, la primera y tal vez la más importante. Si vos sumás al cuadrado el seno de un ángulo y con el cuadrado del coseno del mismo ángulo, entonces el resultado siempre invariablemente da 1. Bueno, esta es más fácil todavía de ver que la otra. Así que vamos a hacer acá una raya y vamos a poner, a ver, para tratar de entender esto, ¿por qué el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre te da 1? ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿qué es el seno de alfa? Bueno, el seno de alfa vimos que era y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Ya estoy poniendo la distancia en términos de esta raíz. Y al mismo tiempo, el coseno del ángulo es x dividido esta raíz, ¿no? Si, fíjate que acá está la ecuación, están elevados al cuadrado. Bueno, elevo al cuadrado, miembro a miembro, elevo al cuadrado acá y por lo tanto también acá, porque tengo que hacer lo mismo a los dos lados. El seno al cuadrado de alfa va a dar, acá te queda arriba y al cuadrado, y abajo y lo mismo pero sin la raíz, ¿no? Y por otro lado, el cuadrado del coseno te va a dar x cuadrado dividido, no, ya la raíz no va más, porque estoy elevando al cuadrado, listo. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar estos dos. Lo único que tengo que hacer es sumar estos dos, mira. Vamos a sumarlos. Como las fracciones tienen el denominador igual, ya el común denominador es este mismo, así que directamente sumo las partes de arriba, ¿no? Entonces, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa, este más este, es lo mismo que y al cuadrado más x al cuadrado y el denominador es el mismo, ¿no? Ahora, fíjense que la parte de arriba y la parte de abajo es la misma cosa. Por lo tanto, este cociente te da 1, porque estás dividiendo las mismas cantidades. Sí, saben, estoy escuchando muy bajito. Así que yo voy a subir por lo pronto el volumen de mi pobre bitch. Esto está acá. A ver, a ver si ahora lo escucho un poco mejor. Eh, Creo que era una televisión. Ah, con razón me pareció escuchar a Clint Eastwood cuando estaba a punto de matar. ¿No la vieron? Feos, el feo, el lindo, el malo, ¿cómo es? Buenísimo, un clásico ese, ¿eh? Está muy buena la frase final de la película. Bueno, Profe, yo sí tengo una pregunta. decime. Me perdí cuando sacaste las raíces abajo. No, porque le ve al cuadrado. Eh, Esto lo elevo al cuadrado. Listo, ya está, no había visto que también se fue la potencia. Está bien. Claro, claro, claro. O sea, acá en todo caso tendría que haber puesto elevo al cuadrado, ¿no? Bueno, listo. Y No, acá, está bien. acá ya sacamos, fíjate con qué tontería uno ya descubre eh, que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del mismo ángulo, por supuesto, ¿no? Te va a dar siempre uno. Todo esto salió de nuestra simple definición, ¿eh? Definición totalmente geométrica, elegí un ángulo, elegí un punto, que el punto no esté en el origen, ya está. Ya con esas pocas cositas pudimos sacar dos cuestiones. Esta identidad trigonométrica, que es la básica, esta no podés no. O sea, esta es una de las pocas cosas que no te olvidas. Digamos, es tan fácil que, digamos,
qué sé yo, si vos le preguntás a la gente que dejó la facultad hace muchos años, le decís, che, ¿te acordás del seno cuadrado más coseno cuadrado? Sí, esa te dice, no, sí, da uno. Digamos, esas son cosas que uno no se olvida. Bueno, habiendo hecho esto, vamos a avanzar un poco más, porque hasta ahora definimos el seno y el coseno de un ángulo, pero el ángulo está medido con sistema de numeración sexagesimal, que son grados, minutos y segundos. Nosotros estamos trabajando con funciones de una variable real. Entonces, necesitamos medir ángulos con los números reales. Quiero que un ángulo se corresponda con un número. Por ejemplo, elijo el número 2,1, que es un número real de la recta, y que ese 2,1 sea un ángulo a la cual calcularle el coseno o el seno. Necesitamos entonces un sistema de numeración angular distinto, porque los grados, minutos y segundos no me sirven, no los puedo meter en la recta, no los puedo ubicar en la recta real y a partir de ahí graficar una función. Así que ahora tenemos que dar este paso. Eso lo solucionamos con los radianes. Vamos a mirar un poco de qué se trata el tema de los radianes. Es un poco complejo, no complejo, es medio como hincha, no sé por qué, viste que hay cosas que no sé si aburren más o uno no las quiere ver. Bueno, radianes es algo como que, o por lo menos a mí me pasó siempre así, en la escuela, yo fui a una escuela técnica, por ejemplo, cuando me hablaban de radianes, para mí era una cosa oscura, que no entendía un zongo. Bueno, perdón, discúlpenme que algunas veces Son horribles. me dejo llevar por las emociones. Pero no, son horribles hasta que uno entiende lo que es. Cuando vos entendés lo que es, ya está, no, se acabó el misterio. El tema, yo Una no sé. pregunta, Sí. profesor. ¿A qué colegio técnico iba? Yo fui, yo soy de la zona sur de Quilmes. Los 3 primeros años los hice en el Mosconi y los 3 últimos los hice en el Chapa. Yo me recibí en el Chapa de técnico electrónico hace muchos años, ¿no? Pero los primeros 3 fueron en el Mosconi y ahí fue donde más sufrí todo esto, ¿no? Porque ahí es donde veíamos seno, coseno, todas estas cosas y la verdad que... eh, pero bueno, es de acá, de esta zona. Pero bueno, escuelas técnicas hay muchas, ¿no? Depende de dónde uno está parado, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. pero Yo bueno, fui a la IMPA. al IMPA. Sí, bueno, yo tengo muchos alumnos y compañeros también, ¿no? Tengo compañeros del IMPA. eh, y uno realmente nota cuando uno fue al IMPA. Porque ahí te torturan de una manera muy particular con matemáticas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo en la tecnológica, cuando estoy corrigiendo un examen, uno ya se da cuenta que... Pero no porque, a ver, no quiero que lo tomen a mal, ni los que fueron al IMPA ni los que no fueron. Simplemente es una manera de dar. Entonces, por ejemplo, es normal que una persona que va al IMPA por ahí la parte algebraica la haga bien. ¿Por qué? Y porque te machacan tanto, te torturan tanto que vos terminás haciendo, bueno, los ejercicios de hago eso te salen bien, digo. Entonces es medio masa y cortafierro. Le das y bueno, sí, ya está, ya aprendiste. Entonces yo te estoy corrigiendo y digo, no, bueno, esta persona posiblemente, y cuando le pregunto te digo que de cada 10, 9 acierto. Por supuesto que puede haber alguien que haga las cosas sin equivocarse y no. O sea, esto estoy diciendo simplemente una cuestión estadística. Pero bueno, sigamos ahora con esto que nos compete a nosotros. Bueno, si ya sacaron la televisión y no está más la de vaqueros, vamos ahora a trabajar con radianes. ¿Qué es esto de radianes? Bueno, tomamos una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio positivo. Bueno, dale, arranco por ahí. Voy a dibujar acá un par de ejes cartesianos y voy a dibujar una circunferencia, ¿no? Más o menos. La verdad que me está saliendo bastante mal. Bueno, podría haber sido peor, sobre todo la primera parte, ¿no? Vamos a borrar este cachito.
y vamos a completarla acá más o menos. Bueno, más o menos. Una vez que encontraste, una vez que dibujaste la circunferencia centrada en el origen y con radio positivo, el radio es R, ¿no? Dice, dibujamos un ángulo alfa como muestra la figura. La figura calculo que es la que estoy haciendo yo, así que vamos a dibujar un ángulo alfa. Por ejemplo, pongo acá el vértice y esta vez lo voy a dibujar de manera que caiga en el primer cuadrante. Bueno, este sería la flecha, indica hacia dónde crece el ángulo. ¿Está bien? Es como, ¿vieron la flecha que le ponemos al eje X? Eso significa que la variable X crece hacia la derecha. Bueno, esta flechita acá en el ángulo indica que el ángulo va creciendo en sentido antihorario. Bueno, y este se llama alfa. La longitud del arco de circunferencia C, ¿cuál es la longitud del arco de circunferencia C? Bueno, primero veamos cuál es el arco. El arco de circunferencia es el que queda dentro del ángulo. O sea, una vez que dibujaste el ángulo, hay un pedacito de la circunferencia que queda dentro. Vamos a ponerle acá el nombre A este punto, el nombre B a este punto, y voy a dibujar así, ¿no?, el arco que se va a llamar arco AB, y le ponemos así el arquito. Este arquito de circunferencia tiene una longitud que habrá que medirla. Después veremos cómo podemos medir el arco de una circunferencia. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos en análisis. Cómo medir una curva que no está derecha. Porque si la curva está derecha, es fácil. Ahora, si la curva está torcida, ¿cómo medir un arco de parábola? ¿Cuánto mide un cachito de parábola desde acá hasta acá? Bueno, ese tipo de preguntas son preguntas de análisis. Y nosotros vamos a ver herramientas como para resolver esto ya para el final, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Vamos a suponer que conocemos la manera de medir, tiene una medida. ¿Qué significa tiene una medida? Imaginemos que esto es de alambre, que vos lo podés despegar de ahí, del pizarrón, lo martillás, lo dejás bien derecho y lo pones con una regla. Entonces, ahí estás midiendo este arco de circunferencia, porque lo pudiste poner derecho y la regla... O al revés, imagínate que tenés una regla que es flexible. Pones el 0 acá y con la regla la vas torciendo y copias exactamente la figura, y donde el número que te queda en la regla esa torcida va a ser la medida de este segmento de circunferencia, de este arco de circunferencia. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, definimos el ángulo alfa, pero en radianes, como la longitud de ese arquito de circunferencia dividido el radio. ¿Está bien? Entonces, así definimos el ángulo en radianes. Fíjate que ahora este ángulo no tiene unidad, porque vos estás haciendo el cociente entre dos números. Lo que te dio la longitud esta, que pueden ser, por ejemplo, 3 centímetros, 4 centímetros, 5,8 centímetros, no sé, lo que mida, lo vas a dividir por el radio, que también son centímetros. Entonces, 5,8 dividido 3 te va a dar un número, y el centímetro se va con el centímetro y te queda algo sin unidad. Más allá de esto de que no tenga unidad, a mí me parece siempre cómodo y muy intuitivo pensar en la longitud, ¿no? O sea, más allá de que se van las unidades de longitud cuando vos haces el cociente, a mí me parece muy claro siempre recordar que el ángulo en radianes está asociado a la longitud de un arco de circunferencia. De nuevo, esta definición no depende de R, porque si vos tenés, de nuevo, una circunferencia más chiquita o más grande, es cierto que el arco de la circunferencia más grande va a ser más grande, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Fíjate que si la circunferencia es más grande, el arco va a ser más largo, o sea, va a tener una mayor longitud que este,
para el mismo ángulo, pero también es cierto que el radio por el que estás dividiendo también crece. De nuevo hay una cuestión de proporcionalidad, por lo tanto, me importa poco el radio de la circunferencia. Este número no depende para nada del tamaño de la circunferencia, depende del ángulo que vos dibujaste. Por eso se suele usar la circunferencia de radio 1 o la famosa circunferencia trigonométrica, porque al tener radio 1, lo vamos a poner acá, si R vale 1, si R vale 1, entonces directamente el ángulo en radianes es la longitud del arco de circunferencia. Y nada más. Así de fácil. Insisto, es la longitud sin unidad, porque vos se supone que dividiste por 1 centímetro, ¿no? O por 1 metro, o por lo que fuera, ¿no? Dividiste por 1 porque el radio vale 1. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de usar el eje de los números reales, la recta real, para ubicar ángulos, porque cada número es una longitud. Por ejemplo, hay un ángulo que vale 3. Simplemente me paro acá y recorro la circunferencia hasta que me desplacé 3 centímetros por la circunferencia. Ahí donde llegué va a quedar marcado el ángulo. También el menos 5,1. ¿Cómo hago el menos 5,1? Me paro acá y empiezo a girar al revés, en sentido horario. Me voy para este lado y cuando me desplacé 5,1 centímetros, ahí me freno y ahí quedó dibujado un ángulo. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora podemos ubicar en el eje X a los ángulos. 0, 1, 2, y ahí querés, el que vos querés lo pones. Simplemente estamos trasladando la longitud del arco este a arriba de la recta, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a ver algunos valores, ¿no? Porque uno siempre dice, está bien, bueno, pero ¿cómo hago para medir la circunferencia? Bueno, por suerte la circunferencia entera la sabemos medir. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, cuánto mide una circunferencia completa, de radio 1 siempre, ¿no? Bueno, entonces, resulta que una circunferencia completa tendrías un ángulo de 360 grados, ¿no? La circunferencia completita. Y nos enseñaron en la escuela que una circunferencia de radio completa tiene por longitud el doble de pi por el radio, o sea que nos queda 2 por pi. Este sería el número en radianes para el ángulo de 360. Este es el ángulo usando grados, este es el ángulo usando radianes. 2pi es porque queda lindo, pero podríamos escribir 6,28, por ejemplo. Es decir, la cantidad de centímetros que vos recorriste para dar una vuelta completa es de 6,28. Acá tendríamos que poner, si querés ubicar al ángulo de 360 en radianes sobre el eje X, tenés que desde el 0 marcar 2pi o 6,28 y sigue, ¿no? Bueno, a partir de ahí con regla de 3 simple podemos ir sacando a otros, ¿no? ¿Qué sé yo? Si 2pi es 360, y bueno, pi va a ser 180, por supuesto, ¿no? Y la mitad de pi va a ser la mitad, y la mitad de la mitad, pi sobre 4, va a ser 45 grados. Todo esto está en términos de pi porque viene de dividir a la circunferencia completa, y justo 360 es un número que tiene muchos divisores. 360 tiene cualquier cantidad de divisores, eso lo podés dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 no, por 8 tampoco, 9, 10, 12, 15, 15 no, tampoco, no, por 15 no, 18, bueno, hay un montón de divisores. La cuestión es que justamente por eso aparecen los números que están en radianes
En general nosotros los ponemos con pi, pero esto, por favor, que no sea que no nos fijemos en la cabeza que los ángulos en radianes están con pi. No, son medidas de longitud sobre la circunferencia. Que tengan pi es porque son fracciones enteras de la circunferencia completa. O sea, la circunferencia completa es 2pi. La mitad es pi. La cuarta parte y es pi sobre 2. Bueno, por eso aparece mucho pi. Pero, qué sé yo, por ejemplo, 60 grados. ¿Cuánto sería? 60 grados es la tercera parte de 180. O sea que es pi sobre 3. Este dividido 3. Y 30 grados, por ejemplo, bueno, 30 grados es, por ejemplo, 30 grados es la mitad de 60. Entonces, tengo que hacer la mitad de pi sobre 3, o sea que me queda pi sobre 6. Y así sucesivamente. Pero insisto con que no tiene por qué estar el número pi dando vuelta. Vos te podés preguntar cuántos son 2, o sea, 2 radianes. ¿Qué número es, qué ángulo es en el sistema sexagesimal? O un radián. ¿Cuánto es un radián? Bueno, ahí tenemos las reglas de transformación, que son reglas de 3 simples, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, mira, es decir, si 360 grados, o mejor dicho, si 2pi radianes se corresponde con un ángulo de 360, un radián, o sea, si 6,28 son 360 grados, 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, no? Entonces, eso va a ser igual a este por este dividido este, que es 360 dividido 2pi. Este por este dividido este, y 360 dividido 2pi es aproximadamente, no sé, creo que es algo de 57 grados y pico, no me acuerdo cuánto. Habría que hacer la cuentita. Bueno, o sea que un radián se corresponde con 57 grados, más o menos, ¿no? Es decir, si vos en la circunferencia de radio 1 caminás 1 centímetro, generaste un ángulo de casi 60 grados. Si en la circunferencia te paraste acá y caminás 1 centímetro, lo mismo que el radio, si caminás 1, entonces lo que formás es un ángulo de 57 grados y pico. No digo el y pico porque no lo calculé y veo que nadie lo calculó y nadie me está diciendo, pero no importa, no tienen por qué decirlo. Yo acá tengo calculadora, lo que pasa es que no la sé usar, tengo que prender, no me importa. Listo, basta. Bueno, 2 radianes va a ser el doble más o menos, ¿no? Qué sé yo, no sé, 114 grados. Bueno, y ahí entonces ahora sabemos que a cada número le corresponde un ángulo y a cada ángulo le corresponde un número. Pero lo bueno es que ahora podemos trabajar con una función de variable real, porque yo quiero que mi variable x, variable independiente, mida ángulos, mida los ángulos que yo voy generando a medida que voy recorriendo una circunferencia. Bien, acá está un poco lo que habíamos dicho. Acá están las ecuaciones de transformación. Bueno, todo esto que está acá escrito es más o menos las cosas que yo estuve charlando. Después el que tiene ganas las lee, el que no tiene ganas no. Esto es a gusto y piacere del consumidor. Acá tenés que es una regla de 3 simple, cómo pasar de grados a radianes y cómo pasar de radianes a grados, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a trabajar exclusivamente en radianes porque trabajamos con funciones de variable real. Así que acuérdense en la calculadora, si están haciendo alguna cuentita en algún ejercicio, de pasar, porque la calculadora creo que viene con 3 sistemas de medición angular. Bueno, fíjense de poner en radianes, porque si no les va a dar cualquier banana, ¿no? Cuando quieran ver la respuesta. Vamos a hacer ahora una especie de análisis básico de cómo funciona la función, valga la redundancia. Pensemos en el seno de alfa. Ahora alfa en radianes. Veamos cómo funciona la cosa y tratemos de hacer acá un gráfico aproximado de la función. Acá vamos a poner alfa,
lo voy a llamar alfa para no llamar X porque por ahora me puedo confundir, porque todavía tengo esta dualidad de la coordenada del punto y la variable independiente. Así que por ahora acá pongamos alfa, ¿no? O sea, en vez de usar X uso alfa para no marearme. Y acá tenés, qué sé yo, el seno de alfa. Bueno, entonces, haciendo el siguiente análisis, ¿no? Hago un círculo que tiene radio 1, y empiezo a mirar cómo va cambiando el seno del ángulo a medida que yo voy recorriendo la circunferencia usando en radianes el sistema de medición. Partimos desde acá, ¿no? Entonces, en este punto que se corresponde con 0, porque todavía no recorrí ninguna longitud, acordémonos que el seno de alfa es directamente la coordenada y del punto, porque estamos en una circunferencia radio 1, ¿eh? La coordenada y del punto es la coordenada y del punto. ¿Qué coordenada tiene este punto? La coordenada y de este punto es 0. O sea que si hago una tabla de valores, acá, si hago una tablita de valores, cuando alfa vale 0, el seno de alfa vale 0. O sea, partiríamos desde acá. Ahora, recorro un poquito, por ejemplo, para ver lo que va pasando. Recorro ahí, tengo este ángulo, cuando recorrí un poquito. Este ángulo genera esta coordenada ahí. Este otro ángulo genera esta coordenada ahí. O sea, esta coordenada ahí que valía 0, a medida que el ángulo va tomando valores, parece que va creciendo. O sea, recordemos que I es esto. Es lo que vale el seno del ángulo que se corresponde con el arco que recorrí. Por lo tanto, vemos que hasta llegar a pi sobre 2, esto es alfa igual a 0, esto es alfa igual a pi sobre 2, cuando el ángulo va desde 0 hasta pi sobre 2, lo que vemos con la función seno es que crece. Cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que llega a pi sobre 2. Cuando llega a pi sobre 2, justamente ahí vale 1. Porque acuérdense que es una circunferencia de radio 1. Y también recordemos que el valor de seno de un ángulo no puede escaparse de 1 y menos 1. Entonces, acá vale 1. Bueno, ¿qué empieza a pasar cuando los ángulos recorren desde pi sobre 2 hasta pi? O sea, hasta que llegan a este ángulo de pi. Entonces, tiremos un par de ángulos, por ejemplo este, y vamos a ver que las coordenadas de cada punto que voy encontrando en la circunferencia ahora empiezan a decrecer de 1 más chico, hasta que llega después a 0. O sea, acá decrece, me estoy refiriendo a estos palitos rojos, ¿no? Que es lo que se corresponde con la función seno, ¿no? Decrece hasta que llego a pi que vale 0. Ahí en pi, justo en este ángulo, que ahí recorrí la mitad de la circunferencia, ¿no? ¿Qué va a pasar desde pi hasta, vamos a poner acá, 3 medios de pi, ¿no? Medio pi, 2 medios pi, 3 medios pi. Bueno, ¿qué pasa con alfa entre, pi y 3 medios de pi? ¿Qué va a pasar? Bueno, acá vale 0. Vamos a tirar un par de angulitos, ¿no? Vamos a poner un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Ahora, acá vale 0, para este ángulo vale esto, para este ángulo vale este, para este ángulo vale este, hasta que llega después a valer este valor que está acá. Claro, uno dice, uy, mirá, crece. No, porque como es la coordenada del punto y, la coordenada y del punto, así se dice, es cierto que se hace más grande, pero es negativo, porque está del lado de abajo. Acá está la y acá está la x.
Entonces, si bien es cierto que este segmento es más largo que este y este es más largo que este, al ser negativos, entonces está decreciendo, porque menos 0,8 es más chico que, por ejemplo, menos 0,3. Así que sigue decreciendo hasta que llega a valer menos 1, que es lo que vale acá. Entonces, decrece, sigue decreciendo, decrece, hasta que en 3pi sobre 2 vale menos 1. Y por último, para terminar esta cosa que estamos haciendo, vemos que en este último sector, tiremos un par de ángulos, este ángulo y este ángulo, acá tiene menos 1, después va a valer esto, después va a valer esto, después va a valer esto. Parecería que se va cortando, lo cual es cierto en longitud, pero como es una coordenada, vemos que la coordenada va creciendo, porque desde menos 1 va creciendo hasta hacerse 0. Y ahí arranca otra vez toda la historia. Entonces, para terminar esta mala suerte, porque iba a decir esta suerte de tabla de valores, pero es más mala suerte, desde 3 medios de pi hasta pi por 2, acá tenemos que ahora crece. Y crece hasta que en 2pi, que se pisa con el 0, ahí es como que volvés a empezar, vale 0. Bueno, si uno lo trata de mirar acá, ¿qué pasa después? Bueno, después se repite lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que mide 18? Bueno, te paras acá, recorres alrededor del círculo hasta que transcurrieron 18 centímetros. Y donde te frenás, ese es el ángulo de 18. O sea, vamos a tener una cuestión. O sea, vos arriba de un círculo podés pegar infinitas vueltas, para un lado o para el otro. Por lo tanto, en el eje X vas a poder ir desde menos infinito hasta más infinito. Simplemente hay que girar tantas veces como sea necesario para llegar al número que vos querés. Concretamente, acá suponete que tenés pi dividido 2. Por lo tanto, acá vas a tener pi, acá vas a tener 3 medios de pi y acá vas a tener 2pi. Sabemos que la función seno está comprendida entre 1 y menos 1. ¿Está bien? O sea, esto es un techo y un piso que tiene la función seno. 1 y menos 1. Sabemos que acá vale 0, en pi sobre 2 vale 1, acá está, ¿no? En pi vuelve a valer 0, en 3 medios de pi vale menos 1 y en 2pi vuelve a valer 0. Acá crece, acá decrece, sigue decreciendo y vuelve a crecer. Bueno, no sabemos bien cómo crece, no sabemos si hace, o sea, nosotros sabemos que de acá hasta acá creció, pero no sabemos si hace así o si hace así, qué sé yo, no sabemos, viste, cómo crece. Entonces, esas son justamente cosas que vamos a analizar en esta materia. Ahora, créanme que crece de esta manera, hace así, después hace así, después hace así y después hace así. Después de este rango de valores que va de 0 a 2pi, que es completar una vuelta, vuelve a repetir lo mismo, porque los valores se repiten. Las coordenadas de los puntos son los mismos. O sea, este mismo valor va a estar acá. ¿Por qué? Porque es el mismo punto que obtuviste cuando pegaste otra vuelta más en la circunferencia. Lo mismo va a pasar para el otro lado. Todo esto lo hice acá con un gráfico donde se puede ver, por ejemplo, acá en la circunferencia, cómo el punto que está acá es el punto que se corresponde con el ángulo. ¿Con qué ángulo? Con este ángulo que está acá, mira, lo voy a dibujar. ¿Cuál es el ángulo? Es la cantidad de centímetros que recorriste sobre la circunferencia arrancando desde acá. O sea, este arco rojo es el ángulo y ese arco rojo es el X. Esa es la variable independiente. O sea, cuando vos vayas al eje, este pedacito de curva lo tenés que despegar, lo tenés que aplastar, lo tenés que poner derecho y lo vas a meter acá.
ese es el valor de x, que es este ángulo, porque ahora nosotros medimos el ángulo con un número, el número es x. Ahora, una vez que llegaste a ese x, tenés que darle un valor a la función seno, la ley de asignación de la que hablamos hace un rato me refiero a un par de clases, ¿qué valor le asigno a este valor de x que se corresponde con este ángulo? Bueno, por definición le tenemos que dar como valor las coordenadas del punto que están acá. Y este punto tiene dos coordenadas. La coordenada y es el seno y la coordenada x es el coseno. Fíjense que este segmento rosa se desplaza hasta acá tal cual. O sea, esto es el valor del seno de este ángulo. En este ángulo, este valor de seno. Y este es el coseno, que acá apunta para abajo, porque si miramos, acá el coseno es negativo. Porque fíjate que está a la izquierda del cero, ¿no? En el eje X. Mientras que el coseno, perdón, el seno es positivo. Entonces, este segmento es la asignación que le das a este valor de x para que te dé el coseno. Va para abajo porque es negativo. Y así sucesivamente. Acá vemos la función seno y coseno arrancando desde el 0 con algunas vueltas más. Yo hice en el GeoGebra, hice una animación para ver si se puede ver esto un poco mejor. Acá está, mira. Entonces, miremos una cosa. Yo acá puse el ángulo que va a ir, no me acuerdo hasta dónde va, hasta 2π, calculo, no sé. Bueno, el ángulo, vamos a ver dos cosas. Primero, cómo va tomando el ángulo sobre la circunferencia que tiene radio 1, ¿no? Y vamos a ver que a medida que va creciendo este ángulo, se va pintando sobre la circunferencia la cantidad de centímetros que yo voy recorriendo. O sea, el arco de circunferencia, que es el ángulo que yo voy a ver dibujado en el eje X. O sea, al mismo tiempo que acá aparece pintado un arco de cierto color, en el eje X va a aparecer ese mismo arco pero derecho, porque es el valor de X. Yo como que estoy repitiendo muchas veces lo mismo, ¿no? Pero para que se vea por ahí lo claro que puede ser cuando uno lo ve así. Después, cada ángulo va a generar un punto, porque cada ángulo genera un punto en la circunferencia. Ese punto tiene dos coordenadas. La coordenada y es el seno, la coordenada x es el coseno. Listo, eso es todo lo que necesitamos para entender. Vamos a arrancarlo. ¿Ven? Ahora lo voy a frenar en algún lugar. No sé dónde. Vamos a frenarlo. No, ahí no. Pará, yo te digo. Vamos a frenarlo ahí. Mirá. A ver. ¿Cuál es el valor de x de esta foto? La foto es la detuve ya. Digamos, ¿a qué valor de x me estoy refiriendo? A este ángulo. Es este arco de circunferencia violeta. ¿Cuánto mide? 270, ponele. Lo tenemos en el gráfico, hay que mirarlo, porque es el eje X. O sea, 5,3. Ahí está, ¿ves? Acá está, es este. O sea, esta línea recta de 5,3, como dice el compañero, que creo que es un poquito más de 5, pero bueno, más o menos 5,3, es lo que mide la longitud de este círculo. 5,3 y pico. Claro, por lo que explicó recién, claro. Claro, tal cual. O sea, lo estamos copiando acá. Yo pensé que tiene como el ángulo, pero en realidad es la distancia. Claro, ese es el número que yo le estoy calculando el seno y el coseno. Ahora, porque después uno la circunferencia no la ve más. O sea, la circunferencia ya está, la sacamos la miércoles y sabemos que lo que estamos haciendo sobre el eje es haber pegado tantas vueltas en la circunferencia como ya está, porque nos tenemos que sacar la mochila de la definición. La definición nos sirve para entender de qué se trata. Ahora, una vez que vos lo entendiste, ya está, olvídate y pasamos a lo práctico. Lo práctico es, bueno, a cada número real le corresponde un valor que lo voy a llamar el seno o el coseno. Fíjense que para este punto, que se corresponde con este ángulo que como ustedes dijeron es de 5,3 más o menos, o sea, el valor del ángulo es 5,3, así se llama. ¿En qué? En radianes, 5,3 radianes. Pero ni lo decimos que son radianes, decimos el ángulo es 5,3, pues ya sabemos que es un número real. Bueno, ese ángulo de 5,3
fue a parar a algún lugar de la circunferencia que me generó un punto. Ese punto tiene sus coordenadas. La coordenada y es justamente el valor del seno de ese número, 5,3. O sea, esto lo pongo justo acá, va para abajo porque es negativo, por supuesto. Entonces, ese es el valor del seno para este ángulo. Y el coseno es la coordenada X de ese punto, lo tengo que poner, en este caso, paradito, porque es positivo. De acá va para arriba y ahí tenés. Coseno, seno, ¿no? Y, bueno, nada más. O sea, no es muy difícil. O sea, todo tiene que ver con entender que el ángulo lo tuvimos que transportar al eje. ¿Cómo hacemos para transportar los ángulos a nuestro eje real y poder medirlo con la X que nosotros medimos nuestra variable independiente? Simplemente con longitud. La cantidad de centímetros que recorres los pones acá en el eje X, que tienen que ser los mismos, y ahí le das el valor o de coseno o de seno de acuerdo a las coordenadas del punto. Bueno, nada, no sé si... bueno, esto si lo quieren seguir, pero el pedo, ¿no? Porque ya, la verdad, que están mirando esto, después empieza a seguir dando vuelta y sigue para el otro lado. Ah, no, veo que acá creo que debo haber hecho 2pi, 4pi. Bueno, no importa, basta porque esto ya empieza a ser aburrido. Salimos de acá y vamos a ver ahora un par de cosas. Mirá. Primero, a partir de ahora ya tenemos dos funciones. La función coseno ni la miré porque es lo mismo. Acá vemos que la única diferencia que hay entre el seno y el coseno, ustedes lo pueden estar apreciando en la gráfica. Son iguales las curvas. ¿Qué relación hay de una respecto a de la otra? ¿Qué es lo que ven acá? Desplazamiento. Perfecto. Pero ¿en qué sentido? Desplazamiento. Que va de 1 a -1. A ver, ¿cómo? Que va de 1 a -1 también. Sí, es cierto, sí, el coseno y el seno están acotados y solamente oscilan entre 1 y -1, perfecto. Pero si yo te pregunto... Respecto a los ejes. Pero, ¿es un desplazamiento vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, bien. O sea, vos estás viendo gráficamente que la función coseno, que es esta, y esta es la función seno, si vos desplazás a una cierta cantidad de unidades, va a quedar exactamente en el mismo lugar que de la otra, y viceversa. ¿Cuántas unidades hay que desplazar? A ver, por ejemplo, la función coseno, ¿no? O sea, este punto, que es... a ver. Son 2 puntos. A ver, pero... Para. Este punto sería pi... no, vamos a hacer uno más fácil. Porque vamos a hacer este punto que está acá. Mirá. Este punto del coseno, que se da en pi, porque acá es justo pi. Digamos, ¿a dónde lo tenés que trasladar para que caiga encima de la función seno? ¿Hasta dónde hay que llevarlo? Parecería que hay que llevarlo hasta acá, ¿no? O sea, si lo mandás ahí, entonces toda esta curva la estás desplazando hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? ¿Cuál es este valor? Este valor es 3 pi sobre 2. Y finalmente, recordemos que este valor es 2pi. Acá tenés pi, 2pi, 3pi sobre 2, y acá tenemos pi sobre 2. Entonces, fíjense que, o fijémonos, que lo que hay que desplazar es pi sobre 2 unidades. Es la mitad de pi. Es la mitad de pi lo que separa o se desfasa uno respecto del otro. ¿No? Si pienso el coseno en función del seno, tengo que ir para allá. Si pienso al seno en función del coseno, tengo que ir para el otro lado. O sea, el coseno tiene que ir para allá, pi sobre 2, para convertirse en el seno, y el seno tiene que ir pi sobre 2 para allá para convertirse en el coseno. ¿Cómo podemos escribir estas ecuaciones en términos de los desplazamientos que nosotros vimos? Bueno, mira,
resulta que el coseno de x es igual, el coseno de x es igual al seno de x. ¿Cómo hay que desplazar al seno para que se convierta en el coseno? ¿Qué le tenemos que sumar o restar? Si hay que desplazar, Sumar. bien, o restar, sumar, muy bien, más pi sobre 2, porque acuérdense que cuando sumábamos íbamos para la izquierda. Por otro lado, si lo querés ver al revés, el seno de x, el seno de x se corresponde con el coseno de x que le restás, porque tenés que desplazar hacia la derecha, pi sobre 2. Y acá descubrimos visualmente dos propiedades trigonométricas más. O sea, en realidad el seno y el coseno es la misma cosa. A ver, no son iguales, porque bueno, justamente es una desplazada respecto de la otra. Pero solo es eso, digamos, es un desplazamiento horizontal de acuerdo a lo que vos quieras entender. Así que el coseno es el seno en otro lugar, el seno es el coseno en otro lugar. A partir de ahora nosotros tenemos que tener la suficiente ductilidad como para dibujar rápidamente una función seno o una función coseno. De la misma manera que si yo te digo, che, x cuadrado, ¿qué haces? Bueno, vos haces así y decís, ah, listo, una parábola. Esto es, acá tenés y, acá tenés x, y acá tenés y igual a x cuadrado. Bueno, si yo te digo, che, y es igual al coseno de x, ¿qué haces? Algo parecido. Una figura de análisis estamos hablando, pero para nosotros ya esto es algo que lo podemos dibujar. A mí particularmente me resulta fácil trabajar en el eje, poner múltiplos, digamos, cuadraditos que me den justo 2pi. Entonces, por ejemplo, que 3 cuadraditos, 6 cuadraditos, bueno, no sé si les tengo que explicar esta huevada, ¿no? Pero por ejemplo acá 2pi que sean esto, acá va a ser pi y bueno, ahí va a ser pi sobre 2 y acá va a ser 3 pi sobre 2. Por otro lado, sabemos, esto no está a escala, por supuesto, por otro lado sabemos que como mucho el coseno vale 1 y como poco vale menos 1. Acá estoy haciendo líneas finitas, no, acá es más 1 y acá es menos 1, ¿no? Entonces, a ver, el coseno, lo que me tengo que acordar es cómo empieza. El coseno empieza valiendo 1, ¿no? Después, no, lo voy a hacer en azul. Empieza valiendo 1. Después baja, ahí se hace 0, sigue bajando. ¿Sabes qué? Estoy dibujando tan mal en este coso. Ahí se hace menos 1. Después vuelve a subir y después acá vuelve a valer 1. Y a partir de ahí sigue igual. ¿Está bien? Ahora, si te digo, che, dibujate al seno de x. Bueno, lo mismo. Arranca en 0, acá vale 1, después vale 0, después vale menos 1 y después vale 0. Entonces vos sabés que hace algo más o menos así. ¿Está bien? Fíjate que lo estoy dibujando de la peor manera que puedo. Por lo tanto, no necesitamos un super dibujo. No necesitamos un super dibujo. No, nada que ver. Es más o menos tener una idea de lo que está haciendo la función. Nada más. Entonces, como dibujamos una función lineal, como dibujamos una cuadrática, bueno, ahora ya podemos dibujar una función seno-coseno. Ya a partir de ahora las conocemos. Son funciones que van entre 1 y menos 1, sabemos en qué lugares se hacen 0, se hacen 1 y se hacen menos 1, y después sabemos cuándo crecen, cuándo decrecen. Es todo lo que necesitamos como para poder hacer una función más o menos, para hacer un dibujo aproximado de la función coseno o seno. ¿Está bien? Bueno, funciones pares e impares. Vamos ahora a adelantar un poco más con el tema de cerrar esta unidad, ¿no? Primero vamos a decir que hay algunas funciones que tienen una característica que es bueno conocerlo de antemano, porque cuando uno está analizando funciones y quiere ver la forma y el comportamiento que tienen, si uno reconoce, por ejemplo, esto que vamos a ver ahora, nos ahorra mucho trabajo. Si una función es par o es impar, y bueno, ya es todo un dato ese sobre la función. Primero, antes de hablar de par o impar, tenemos que hablar del dominio
de esa supuesta función que va a ser par o impar. El dominio tiene que ser simétrico. El dominio tiene que ser simétrico respecto del 0. Es decir, si la función está definida en un número, también está definida en su opuesto. Si eso no pasa, no puedo estar analizando si es par o impar. O sea, si la función vale algo en el número 8, la función también tiene que tomar algún valor en el menos 8. Eso significa que tiene un dominio simétrico respecto del origen. Vamos a dibujar una cosa acá. Este es entonces el eje X. Entonces, por ejemplo, acá está el 0. Suponete que el dominio es este, mira. Es 3 hasta, qué sé yo, 5. Suponete que el dominio es este solo. Bueno, esto no es un dominio simétrico respecto al origen. Para que sea simétrico tenés que ponerle acá en menos 3 hasta menos 5 y también. Ahora sí, lo que vale la función en algún lugar también tiene un valor, que no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Pero tiene valor, digamos, toma valores, está definida. ¿Está? Esto es un dominio simétrico. Lo mismo que pasa a la derecha del 0 pasa a la izquierda en cuanto al dominio. Bueno, listo. Vamos a llamar a una función par si cualquier número de su dominio para cualquier x se verifica que f de menos x es igual a f de x. Acá tenemos una clásica función par. Acá f de x es par, pues f de menos x es igual a f de x para todo x de su dominio. En términos de lo que nosotros ya analizamos, ¿qué era f de menos x? Recuerdan que f de menos x tenía que ver con una simetría, con un reflejo respecto del eje y. Bueno, ahora podemos interpretar a una función par más fácil. Una función es par cuando su reflejo respecto del eje y se convierte en la misma función. Fíjate que si vos a esta curva la reflejás respecto del eje y, te da lo mismo, no cambiaste nada. ¿Ven? Eso no es que siempre pasa, ¿no? Justamente pasa cuando es par. Por otro lado, va a ser impar si para todo punto de su dominio f de menos x es menos f de x. Acá fíjate que hay como una doble simetría. Es como que hay un doble reflejo. Para que una función sea impar, si reflejas respecto del eje y reflejar respecto del eje x, porque este menos está acá afuera, te tiene que dar lo mismo. Acá hay una clásica función impar. Vamos a poner g de x es impar, porque si calculás f de menos x, te da el contrario de f de x. Por ejemplo, f de 1, no sé, vale este valor que está acá. F de menos 1 tiene que valer el contrario de lo que vale f de 1. ¿Ves? Si f de 1 vale 0,9, f de menos 1 vale menos 0,9. Es lo que nos está diciendo. Fíjate que si tratemos de hacer este ejercicio mental. Hagamos el reflejo de esta curva respecto del eje X. Si vos haces el reflejo de esto respecto del eje X, bueno, donde está positivo donde está negativo se vuelve positivo. A ver, es difícil hacer esto. Esto va así, y acá donde es positivo se vuelve negativo, y esto va para arriba. Bueno, la verde se supone que es, esta es f de x, ¿no? No, g de x la llamamos. Esta es g de x. Bueno, ¿qué hice ahí? Ahí hice menos g de x. O sea, la reflejé respecto de el eje x. Ahora, a esa curva verde la reflejo respecto del eje y. O sea, esto, fíjate que va a parar acá, y esta parte verde
va a parar acá. O sea, que el reflejo de esto respecto del eje Y, tengo que ponerle un menos acá adentro. Menos g de menos x. Y resulta que te vuelve a dar la misma función de la que partiste. Si este menos los pasas para acá, es la definición. G de menos x es menos g de x. Bueno, esta es solamente una manera de mirarlo, ¿no? Pero acá esta es mucho más fácil, ¿no? Lo mismo que vale a la izquierda, vale a la derecha y viceversa. A ver, no es que las funciones todas son pares o impares, justamente son raras. En general, una función puede decir, uy, x cuadrado, sí, bueno, x cuadrado es par, claramente. Uy, x al cubo, sí, bueno, x al cubo es impar, claramente. Pero, por ejemplo, x al cuadrado más 2x menos 3, bueno, esa ya seguramente no es ni par ni impar, ¿no? Bueno, hay una cuestión. La función coseno y seno naturalmente son pares, ¿no? Eso es bastante fácil de ver desde la definición que vimos, pero se lo dejo para que lo piensen el que tiene ganas. Nosotros vamos a aceptar que, vamos a dibujar acá, ya nosotros esto lo tomamos como algo que es así, digamos, dibujo a la función seno. Bueno, la función seno es claramente impar, ¿no? El seno de x es impar. ¿Qué significa? Esto que está acá, que seno de menos x es menos seno de x. Si vos reflejás a esto en ambos sentidos, te vuelve a dar lo mismo. Y por otro lado, la función coseno, ¿no? La función coseno es, ¿cómo se dice? Es una función, me salió bastante fea, pero la función coseno es par. El coseno de menos x es igual al coseno de x. Si vos volteás a la función coseno respecto del eje Y, volvés a obtener la misma función coseno. Así que para nosotros esto ya es así, está establecido. Ya sabemos que la paridad que tiene el coseno y la imparidad que tiene el seno. Ejercicios totalmente, ¿cómo se dice? Perdón, par Sí. o impar con respecto a qué te sale, o sea, ¿dónde sacas ese valor? Perdón, que me perdí ahí. No. Par o impar es en general, porque para todos los valores pasa eso. O sea, justamente esa es la característica. El coseno de x es igual al coseno de menos x, no importa el valor de x que vos elijas. O sea, vos agarrás el valor de x que quieras. El coseno de 1 y coseno de menos 1 vale lo mismo. O sea, cuando vos te parás en el 1 y calculás lo que vale el coseno, y cuando vas al menos 1 y calculás el coseno, y bueno, los dos valen igual. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso pasa para Ok, cualquier... ok. Por eso se habla de par, o sea, se habla que la función es par. O sea, la característica de la función es ser par como, no sé, como la característica de un perro es ser blanco, digamos. Acá es Es una blanco, paridad. ¿eh? Una paridad, claro. Claro, sí. Es característica de la función en general, porque se cumple para todo x, ¿no? Si, no es que se cumple algunas veces, no es que para algunos valores igual y para otros no. Bueno, Ok. no, pero está bien, porque justamente ahora acá hay un par de ejercicios que, como les digo, estos son totalmente optativos, son del tipo teórico, teórico pero fáciles, son una huevada. A mí me parece que los ayuda mucho a fortalecer sobre todo la autoestima, porque son ejercicios que te van saliendo y te vas dando cuenta que entendés la dinámica de los símbolos y vas tomando confianza, pero totalmente optativos. Uno puede demostrar que si una función es impar y está definida en el cero, entonces no le queda otra que valer cero ahí. O sea, si la función es impar y en el cero tiene imagen, la imagen tiene que ser cero. F de cero tiene que valer cero si es impar. Segunda cuestión, si vos tenés dos funciones pares o impares, la suma va a seguir siendo par o impar. Si te sumás dos funciones pares, a ver, vamos a ver una huevada para que se entienda. Mirá.
qué sé yo, a ver, déjame ir a ver, déjame ver, por ejemplo, ¿dónde miércoles está? Acá. Vamos a abrir uno nuevo. ¿Desea guardar los cambios? No, la verdad que no. Bueno, ahí. Y vamos a ver la parte gráfica. Digo, la parte algebraica. Mira, vamos a poner seno. No, vamos a poner coseno. A ver, coseno de x, ¿no? X. ¿Listo? Coseno de x, ahí tenés. Una función par. Mira qué linda, par. Mira qué linda. A ver, ¿a ustedes se les ocurre otra función par? ¿Cuál puede ser? Que por lo que vimos que se les puede ocurrir. Módulo de X. Perfecto, buenísimo. Impresionante, ¿eh? A ver, abs de x. Ahí tenés. Bueno, la sumamos. ¿Qué da? ¿Qué va a dar cuando yo sume esta función con esta función? No tengo la menor idea, ¿no? Entonces yo agarro, a ver cómo miércoles la llamó el GeoGebra. Pero este mouse, hijo de... Acá está. Entonces vamos a sumar f más g. Yo les dije que uno puede demostrar que la suma de funciones pares siempre es par. Bueno, ahí está. Mira lo que es. Para que borro las dos primeras. Cosa rara, ¿no? Bueno, esta es la suma del coseno más el valor absoluto. Pero claramente es par. Mira lo que es. Desastre, ¿no? Ah, está buenísima. Fíjate que es puntiaguda acá, es continua, o sea, acá no va a ser derivable seguro. Eso después lo vamos a ver. Bueno, nada. Ahora, si tenés dos impares, a ver, hagámoslo con dos impares. A ver, por ejemplo, vamos a poner seno de x, que es impar, y dale, que ahí se llamó p. Esta es impar. A ver, ¿a alguno se le ocurre una función impar? Upa. X cúbica. Dale. ¿Y otra? Una consulta, una función lineal que no tenga, que no tenga pendiente igual a cero va a ser impar también, ¿no? Muy bien. Ahí está. Esa es otra impar. Pero te falta algo. Una función lineal que, que tenga pendiente no cero y pase por... O sea, no cualquier recta que tenga pendiente no cero va a ser impar. Tiene que pasar Por el cero. por el origen. Pues Por si el no la origen. haces pasar por el origen, no. ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí. Bueno, hagamos, ya que lo dijiste, no es que no me gustó la de x cubo, ¿eh? Está buena la de x cubo. Pero vamos a ver la de la recta que dijo acá el compañero. ¿Qué sé yo? Pongamos cualquier función que tenga, qué sé yo, no sé, por ejemplo, menos 3x. Ahí está. Esa es una función impar. La suma me tiene que dar impar. La suma me tiene que dar impar. Según lo que tenemos que probar. Entonces voy a poner p más q, p más q, y ahí está. Claro, no sé cómo se va a ver, porque bueno, ahí está. Pero es una función claramente impar. O sea, esta es la suma de la función lineal, o sea, lo mismo que vale, por ejemplo, qué sé yo, podemos ver un par de valores. Por ejemplo, R se llama la suma, ¿no?, de las funciones. Por ejemplo, ¿cuánto vale R de 8? Bueno, R de 8 vale menos 23,01. Y si yo a R lo evalúo en menos 8, en el contrario, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar el contrario. O sea, miércoles. Este sería evaluado en 8 y esto es evaluado en menos 8. ¿Se ve? Son contrarios en puntos simétricos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo demostrar que esto siempre va a pasar? Es una estupidez, ¿eh? Es una tontería, realmente se lo digo. Así que, bueno, para que no me quiero ir por las ramas, así que vamos a
concretamente vamos sí a hacer algo, porque si no no hacemos nada, ¿viste? Esto entonces es optativo, el que tiene ganas, y a ver, ¿cómo podemos probar que esta función es impar? A ver, vamos a ponerle a esto 1 y a esto 2. Ejercicio 1. Quiero probar, quiero demostrar que toda esta fórmula es una función impar. Por supuesto que si la dibujo con el GeoGebra lo veo, pero hay que demostrarlo analíticamente. Bueno, entonces yo tengo que probar que f de menos x te va a dar lo mismo que f de x. Bueno, eso es consejo que yo les doy. Arranquen siempre de f de menos x y fíjense a dónde llegan. Entonces, ¿qué es f de menos x? F de menos x es agarrar a toda esta fórmula y reemplazar el valor de x por menos x. Seno de menos x. Entonces, a partir de ahí sigo y digo, a ver, menos x al cubo. Bueno, menos x al cubo lo podemos escribir como menos 1 por x al cubo, porque menos x es el coeficiente menos 1 multiplicado por x. Ahora, la función seno yo ya sé que es impar, porque ya lo establecimos. Lo vemos en la gráfica, así que yo ya sé que donde está seno de menos x va a ser igual a menos el seno de x. Esto lo cambio por ser el seno de x impar. ¿Qué significa? Que donde está seno de menos x, vos lo podés borrar y podés poner menos seno de x, porque eso significa ser impar. Ahora sigo. Acá distribuyo y me queda que f de x es menos 1 al cubo, esto me parece medio huevón hacerlo, pero bueno, menos 1 al cubo por x cubo, y acá menos por menos da más 3 seno de x. Acá hay una cuestión, algunas veces uno le pone paréntesis al argumento, otras veces no. A ver, yo normalmente al seno de x no le pongo paréntesis, o lo pongo cuando, si no, por ahí hay posibilidad de confusión, ¿no? Pero bueno, es indistinto. Mientras que uno no se equivoque en lo que está haciendo. Bueno, y menos 1 al cubo es menos 1, o sea que esto me queda menos x cubo más 3 por el seno de x. Me falta solo un paso. Me falta sacar factor común el menos. El menos, al sacarlo factor común, me queda x cubo positivo, pero ahora 3 seno de x negativo. Ahora, observen a lo que llegamos. Si miramos lo que está dentro del paréntesis, es justamente esto. Es x al cubo menos 3 seno de x. X al cubo menos 3 seno de x. Por lo tanto, todo esto que está acá es f de x. Como tiene un menos acá afuera, esto termina siendo menos f de x. Por lo tanto, partí de f de x de menos x y llego a menos f de x. Y esto se verifica para todo punto, porque en ningún momento tuve que hacer ningún tipo de acotación. No es que tuve que decir, siempre y cuando la x no valga. No, esto lo hice para cualquier x, para todo x. Por lo tanto, f es impar. Vamos a hacer el segundo, que te dice probar que esto no es ni par ni impar. Bueno, se puede hacer algo parecido a esto, se puede partir, por ejemplo, de f de menos x y ver que no llegás ni a esto, que no llegás ni a este, ni a este. O sea, partimos de f de menos x, pero si no es par, no vas a llegar a esto. Y si no es impar, no vas a llegar a esto. Pero a mi criterio me parece mucho más fácil elegir un par de valores, porque como se tiene que cumplir para todo x, si vos encontrás algún valor de x donde no se verifique esa simetría, ya está, ya con eso te alcanza, y me parece más fácil. Así que vamos a seguir ese criterio. Entonces, tengo que f de x, acá estamos en el ejercicio 2, f de x es entonces x al cubo menos 2x más 3. Bueno, entonces yo digo, si fuese par o impar, debería ser que f de 1 y f de menos 1 tienen una relación muy, muy específica.
Entonces agarro y digo, ¿cuánto vale f de 1? Evalúo y me queda 1 menos 2 más 3, que es 2. Y agarro a f de menos 1, lo evalúo, a ver qué me da. Me queda menos 1 más 2 más 3, que es 4. Chau. Esto significa que la función ni puede ser par ni puede ser impar. Porque si fuese par, f de 1 y f de menos 1 tiene que ser igual. Bueno, me da cualquier cosa, me da uno 2 y otro 4. Y si fuese impar, deberían ser opuestos. O sea, 2 y menos 2 o 4 y menos 4. Bueno, tampoco. O sea, no es ni par ni impar. O sea, alcanza con evaluar en un punto, en dos puntos, ¿no? En un punto simétrico. Ahora, última aclaración. Podés tener mala suerte y de pedo agarrar dos puntos donde te queden igual, por ejemplo. Eso no te va a garantizar que es par, porque vos pudiste haber tenido suerte y justo agarraste una función, qué sé yo, imagínate una onda así. Acá está el menos 1, acá está el 1 y la función pasa por ahí y pasa por ahí. Entonces, la función hace esto. Bueno, la función no es ni loco, par ni impar. Sin embargo, en menos 1 y 1 de casualidad valen lo mismo. ¿Está bien? Entonces, no vas a poder establecer la paridad o la imparidad por lo que te da un valor concreto. No, esto te sirve para probar que no es par. Si te llega a dar igual, y bueno, búscate otro por las dudas. Si te buscas otro y te vuelve a dar igual, y bueno, ya empezás a pensar que por ahí sí es par, ¿no? ¿Se entiende esto? No, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, sí. Sí, no, me imagino que sí. No, no es difícil, pero... bueno, El impar fue medio complicado. sí, pero no es nada del otro mundo, es que te tiene que dar lo contrario, nada más. Bueno, función periódica, eh, más que nada función periódica lo vemos porque es una característica del seno y del coseno. ¿eh? Una función periódica es básicamente una función que a partir de cierto número se empieza a repetir. O, dicho de otra manera más gráfica, una función periódica es una función que si la desplazás una cierta cantidad de unidades hacia en sentido horizontal, para cualquier lado, no importa, copias la misma función. Bueno, justamente, ¿cuál es ese desplazamiento horizontal? A eso lo vamos a llamar período, que es justamente aquel lapso del eje donde empieza a tener la misma forma la función. Decimos que una función f de x es periódica con periodo p si p es el menor número positivo, tal que f de x más p te da f de x para cualquier valor x del dominio. Acá lo que estamos diciendo es que la función coincide con la función desplazada p unidades. Así de fácil es. Acá les doy un ejemplo de lo que sería una función, ¿cómo se dice? Periódica, donde el periodo claramente es 2 unidades. Acá el periodo es 2. Es un poco complicado pensar en funciones periódicas que no sean seno y coseno, porque las tenés que construir. Mirá, fíjate, acá el que tiene ganas, después investiguelo. Una función periódica de esta naturaleza, creo que esta se llama diente de sierra, es una función que tiene infinitas fórmulas. Vos me vas a decir, no, hay dos nada más. Es cierto, hay dos porque tienen una regularidad, tienen un patrón, pero cada valor de k que vos elijas entero va a generar una recta distinta, porque esta recta es distinta de esta, es distinta de esta. Todas tienen la misma pendiente, pero son rectas distintas y cada recta tiene una fórmula diferente. Lo mismo pasa con las otras, las rojas. Bueno, nada, simplemente esto como curiosidad. Este es un tipo de función periódica, tiene periodo 2pi, cada 2pi unidades siempre vale lo mismo. Si vos agarrás a la función en cualquier número, por ejemplo acá en menos 1,5, y vos te desplazás 2 unidades, vos vas a ver que la función vale lo mismo. No importa, o sea, vos este periodo P
lo podés correr a donde vos quieras, siempre vas a obtener el mismo valor. ¿Mm? Claramente, las funciones seno y coseno son funciones periódicas por naturaleza, por propia definición. Y el periodo es 2pi, porque cada 2pi vos completaste una vuelta y empezás a repetir los mismos puntos con sus mismas coordenadas. Así que, en forma natural, el seno y el coseno son funciones de periodo 2pi. Una forma un poco más general de ver a las funciones trigonométricas. Podemos, por ejemplo, a la función seno y coseno, escribirlas así. A por el seno de b por x o a por el coseno de b por x. Fíjate que a la función seno y coseno lo que hice fue multiplicar por dos parámetros. Uno por fuera, está acá, a multiplicado por lo que vale el seno, y dentro del argumento a la x multipliqué por b. A es lo que se llama la amplitud. Y b es un número que te altera el periodo. O sea, el tiempo que necesitas para que te cumpla un ciclo completo. El periodo. Para dar un ejemplo bien estúpido, que está al alcance de la mano, pero no lo toquen porque se agarra corriente, es la tensión que nos dan eléctrica que nos ofrece Edesur o el que tengan ustedes en nuestras casas. Si vos agarrás un osciloscopio y lo ponés en el enchufe, no los dedos, sino el osciloscopio, vos verías, se vería en la pantallita que la corriente, la tensión esta que nosotros sabemos que es de 220 volt, tiene una curva que es un seno, es el seno de algo, y hace así. La diferencia es que esta función seno no va entre 1 y menos 1, va entre 220 y menos 220. O sea, tiene mayor amplitud que la función seno que vimos nosotros, que va solamente entre 1 y menos 1. Bueno, esa amplitud vos la podés manejar multiplicando delante de la función seno por un número. Por ejemplo, el 220. Si vos a la función seno de x la multiplicás adelante por 220, cuando llegue a valer 1 la función seno de x, vas a multiplicar 1 por 220 y vas a llegar hasta acá. Además, esta función que uno tiene en la casa, que es la que nos da la energía eléctrica para poder hacer funcionar las cosas, no tiene un periodo de 2pi, porque esta función genera 50 ciclos por segundo. Es decir, en una unidad, si estamos midiendo una unidad igual a un segundo, hizo 50 veces la subida y la bajada que hace la función seno de x. O sea, el periodo no es de 2pi, es un periodo mucho más corto, porque imagínate que en una unidad hiciste 50 ciclos. Bueno, ahora bien, ese número se maneja con el b que está acá. Así que, digamos, más allá de todos estos símbolos que les pongo, les estoy tratando de explicar, les estoy tratando de contar para hacer lo más ameno posible esto, que si vos a la función seno o coseno la multiplicás por un número, entonces vos la estás amplificando si el número es más grande que 1 y la estás aplastando si el número a es más chico que 1. Y por otro lado, el número b lo que hace es alterar el periodo. ¿De qué manera? Con esta fórmula. Todo esto que les digo se puede corroborar analíticamente, pero realmente me parece que solamente serviría para aburrir, para hacer más densa esta clase que ya de por sí es densa. Así que simplemente podemos aceptar estas cosas. Siempre la persona con inquietud más teórica se puede poner a trabajar, a pensar, y cualquier cosa pregunta. Eso siempre está, Yo nunca les digo
o nunca les voy a decir, no, no le den bola a esto, no lo hagan. No, nosotros no lo vemos acá porque estamos tratando de salir adelante con un trabajo práctico y qué sé yo. Pero cualquier persona que quiera adentrarse un poco más, haga algo y lo quiera preguntar, se puede y perfectamente se puede preguntar. Por ahí me hacen una pregunta demasiado difícil que yo no se las puedo contestar. Bueno, esa es otra cosa. Ahí hay una imposibilidad de mi parte. Pero, digamos, yo estoy siempre, es más, festejo que alguien venga y diga, yo intenté hacer esto y llegué hasta acá. ¿Está bien? Lo veremos. Bueno, ¿cómo se calcula el periodo? Directamente dividiendo 2pi por el número b. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo concreto. Vos tenés seno de el doble de x. Entonces, vos sabés que el seno de x, el periodo es 2pi, porque es el periodo natural. Entonces vos agarrás y si dibujás a la función seno de x, acá pongo 1, acá pongo menos 1, acá vamos a poner ta, ta, ta y ta. Entonces va a ser así, sube hasta 1, baja hasta 0, sigue bajando hasta menos 1 y después vuelve a subir hasta 0. Esta es la función seno de x. ¿Y qué pasa con el seno del doble de x? Acá resulta que aparece un parámetro que es b, y b vale 2. Entonces, según esta fórmula que está acá, el nuevo periodo va a ser el periodo anterior dividido este número. Se cancela y me resulta pi ahora el nuevo periodo. ¿Qué significa? Que tarda menos en completar un ciclo. Lo que antes hacía en 2pi, ahora lo hace solamente en pi. ¿Está bien? Por lo tanto, la función seno de 2x es como que, si esto fuese un resorte, lo aplastás contra el eje y para que vaya más rápido. Entonces lo voy a hacer con color rojo, o sea, va a ser así. Ahí, ahí, acá y acá. ¿Ven? Ahí ya cumplí un ciclo. ¿Por qué? Porque acá ya llegué a pi. Y después va a seguir haciendo lo mismo, por supuesto. Entonces, esta es el seno de 2x. La verdecita es el seno de x. Si vos, por ejemplo, tenés el seno de x por 3, ¿y qué hacemos? Y bueno, a la función seno de x la vas a amplificar, porque esto es la amplitud, 3 unidades. Entonces, si acá tenías la función seno de x, que iba entre 1 y menos 1, ahora vas a ir entre 3 y menos 3. ¿Está bien? Estoy haciendo un gráfico medio truchito. Entonces, simplemente ver que si antes llegaba hasta 1, ahora va a llegar hasta 3. Después lo mismo, acá llegaba hasta menos 1, ahora va a llegar hasta menos 3. Entonces, esto es 3 por el seno de x, mientras que el azulcita era el seno de x. Entonces, con esto espero que más o menos hayamos captado qué cambios produce un factor dentro del argumento, cambia el periodo. No es que es el periodo, no es que 2 es el periodo. No, 2 transforma el periodo. El periodo es pi ahora. Uno lo que puede pensar es que este multiplicar por 2 le da más velocidad. O sea, va el doble de rápido. Eso sí lo podemos pensar. De hecho, antes tardaba 2pi y ahora tarda la mitad. ¿Por qué? Porque va el doble de rápido, ¿no? Eso sí podemos por ahí interpretarlo. Y el factor que va afuera, este 3, lo que hace es estirarla, ¿no? Para arriba y para abajo. Podría ser menos 3, ahí además lo da vuelta, eso como reflejo respecto del eje. Bueno, juntando todo, lo que vos podés tener, por ejemplo, es lo que se llama la función trigonométrica generalizada. Que tenemos, a ver, A, que tiene que ver con la amplitud. B, Una pregunta. sí,
¿Cuál era la ecuación para la amplitud? No, lo que tenemos en la amplitud, lo que tenemos es un número que me cambia la amplitud. O sea, la amplitud Claro, es, claro, claro, pero yo me acuerdo, no me acuerdo si era el mínimo y el máximo dividido 2 o cómo era la cuenta. eh, no, la amplitud se mide como el doble del valor absoluto, sería. O sea, Ok. a ver si es eso, no sé, por ahí me está, por ejemplo, o sea, si vos tenés a por el seno de x y vos querés saber la amplitud, sería 2 veces el valor absoluto de a, porque esto lo tenés que multiplicar por 2. Esto lo que te está diciendo es el, el techo y el piso, la franja en la que se mueve el seno de x por a, ¿no? Por ejemplo, Ok. en el caso anterior, sería, o sea, la función 3 seno de x está definida en, en una franja horizontal que va desde -3 hasta 3. Si a esto lo Ujú. llamamos la amplitud, entonces es 2 veces el valor absoluto de 3, que es 6. O sea, la función está contenida dentro de una franja de 6 unidades de altura. No sé si es eso a lo que te Ok. referís. Sí, sí, es eso. Ah, sí, sí, que, a ver, no sé si estaba por acá puesto. Bueno, acá ves, acá te dice a por el seno de b por x está, digamos, está, saca esto que ya no me gusta, eh, digamos, a por el seno de b por x está contenida entre menos el valor absoluto de a y más el valor absoluto de a. Ahí es donde vemos por qué es el doble, porque si va desde menos este número hasta más este número, sería que si sumás los dos, te da el rango total de variación, ¿no? El rango total sería el doble del valor absoluto de a. Esto del valor absoluto es porque a puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces por eso le ponemos valor absoluto. Pero yendo a esto que les estaba queriendo contar, que es lo último, y ya estamos finalizando, medio como que lo vamos a hacer medio por encima y se los voy a dejar a ustedes para pensar. Eh, tenemos, a ver, déjame ver si esto lo podemos, sí, sí, acá. Vamos entonces a abrirlo un poco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, que A tiene que ver con la amplitud. O sea, estiramos a la curva hacia arriba y hacia abajo, pero se estira, se deforma. No es que es un desplazamiento, no, la estamos cambiando, se está deformando. B tiene que ver, esto cambia el periodo. ¿Cómo lo cambia? Así, el periodo es 2pi dividido el valor absoluto de B. Por favor, lo repito otra vez, no es que B es el periodo, B cambia el periodo. Y aparecen otros dos acá. Y vos vas a decir, uy, qué hincha. No, pero son dos cosas conocidas. ¿Qué pasa cuando a una función le sumamos un número? Esto es un desplazamiento que puede ser hacia arriba o hacia abajo, es vertical de L unidades, depende del signo. O sea, la suma de esto es simplemente subir o bajar la función seno o coseno, ¿no? En este caso es seno. Y esta resta acá tiene que ver con un desplazamiento en fase, o se le dice desplazamiento en fase cuando es seno o coseno, pero es el típico desplazamiento horizontal que estuvimos viendo. Bueno, entonces, habiendo visto todas estas cosas, en realidad uno, sabiendo lo que hace seno de x, solamente seno de x, que es la que nosotros vimos, podemos entender esto que está acá. Mira, acá hay un ejemplo donde está resuelto paso a paso. No es necesario hacerlo así. Cuando hay una persona que está muy canchera, mira esto y dice, uy, mira, 3 de amplitud, hay que restarlo 2 unidades, hay un desplazamiento en fase que ahora te lo digo. Bueno, entonces ya agarra y de una te lo dibuja. Bueno, puede ser. Acá lo que me interesa es entender en cada paso, cada nuevo parámetro, cómo va afectando a la función base y original que es seno de x. Entonces, mira, arranco de la función seno de x.
Yo quisiera ver la forma y el dibujo que va a tener 3 por seno de 2x menos pi menos 2. ¿No? Que vos lo mirás así y decís, ay Dios mío, pero paso a paso. Entonces, primer paso, ¿qué hago? Una cosa, primero que nada, uno puede empezar por lo que quiera, porque todas estas operaciones son conmutativas. Vos podés desplazar primero horizontalmente y después verticalmente o viceversa, podés primero aplicar la nueva amplitud o primero el desplazamiento en fase, como quieras. Acá no importa el orden en cómo vos vas transformando. Así que, primero, ¿qué hice? Miren, del seno de x me fui al seno de 2x. ¿Por qué? Porque yo veo que acá la x está multiplicada por 2. Entonces dije, ah, mira, ahí un 2 tiene que aparecer. Digo, bueno, a ver, vamos la primera modificación. El seno de x está acá, es la verde. Seno de 2x es la misma curva verde, pero multipliqué por 2 a la variable independiente. El nuevo periodo es 2pi dividido 2, que es pi, cosa que ya sabíamos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que le hago? O sea, ya no tenemos más la curva verde. Ahora estamos pensando en la curva roja, que es el seno de 2x. Vengo acá y digo, le voy a desplazar pi sobre 2 para obtener esto que está acá. Miren una curiosidad. Si uno mira esto, dice, uy, mira, lo que estás desplazando es pi. No, eso es falso. Porque el desplazamiento, fíjense, que tiene que estar aplicado solo a la x, no a la b por x. Vos, la x es a la que estás desplazando. A la letra x la tenés que restar o le tenés que sumar. Eso va a quedar dentro de un paréntesis. Acá, el menos pi no está aplicado solo a la x. El menos pi se le está restando al doble de x. Entonces, le tenés que sacar factor común 2 para que quede escrito de esta forma. O sea, acá adentro le saco factor común 2 y ¿qué me queda? X menos pi sobre 2. ¿Ven? Ahora sí descubro quién es el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal es pi sobre 2 unidades hacia la derecha, ¿no? Es lo que hice acá. La roja era el seno de 2x. Ahora a x restale pi sobre 2. Y me queda seno de 2 por x menos pi sobre 2. La curva roja se desplaza para allá pi sobre 2 unidades. Así que simplemente hay un desplazamiento y ahí tengo la nueva curva. Hasta ahora tenemos entonces que partimos del seno y ya llegamos acá. Ahora, ¿cuál es la que sigue? Multiplico por 3. Ahí le estoy cambiando la amplitud. A esta curva azul la multiplico por 3. A esta curva azul la multiplico por 3. Simplemente vamos a esta curva rosa, que es la misma, pero con una amplitud de 3 para arriba y 3 para abajo. Me falta una sola cosa para terminar. A ver, 3, seno, me falta restarle 2. Entonces, a esta curva rosa le resto 2 unidades, que es simplemente desplazarla verticalmente 2 unidades hacia abajo, porque estoy restando 2, que es lo que está acá. Y ahí terminé. A la curva rosa le resto 2 y por eso la dibujé con línea continua. Esta es la función original. Recordemos que partimos de seno de x. Con seno de x fuimos aplicando los parámetros de a uno a la vez para que quede lo más claro posible cómo se iba transformando poco a poco. Después, si uno esto lo hace mucho y se vuelve canchero, vos a partir de la original ya podés dibujar de una esta que está acá. Se puede. Ahora, para terminar, no es que esto nosotros nos vamos a dedicar en análisis 1 a dibujar este tipo de funciones trigonométricas. No, es simplemente tómenlo como una curiosidad.
haber trabajado un poco y entender más o menos cómo funcionan los cambios que producen los parámetros en seno y coseno. Pero no es que nos vamos a dedicar a esto, nada. Vean que hay un par de ejercicios, por ejemplo, en el trabajo práctico, es más, están acá, por ejemplo, el 12, ¿ves? El 12 tenés para dibujar un par que tampoco son nada del otro mundo, ¿viste? Como para que vos tengas una mínima, practiques un poco y te adiestres un toque en, bueno, este 4 lo está multiplicando por 4 la velocidad, o sea que seguramente el periodo es la cuarta parte de antes, bueno, este 3 multiplica por 3, o sea, la amplitud, acá hay un desplazamiento horizontal, acá hay dos cosas, bueno, es como para que uno vaya captando eso con simplemente ver la ecuación. Bueno, estimados y estimadas, hay un ejercicio que yo se los voy a dejar de tarea, que es especialmente se los voy a dejar de tarea, que es este. Normalmente yo lo hago en clase lo hacemos siempre en la presencialidad y lo hicimos también acá en la... Esta vez no lo vamos a hacer, a menos que algunos venga con el ejercicio a medio hacer y diga, mirá, lo hice y llegué hasta acá. Comparta lo que hizo, entonces ahí sí. Pero si no, no. O sea,